Hola a todo el mundo. Es un placer arrancar con el análisis de hoy. Vamos a ir directamente al grano porque nos metemos de lleno en una lección académica sencillamente fascinante sobre la condición humana en sí. Lo que vamos a desgranar en esta exposición es una de las mayores trampas que nos pone nuestra propia mente, la famosa ilusión del ego. Y para ello nos vamos a basar en las brillantes reflexiones de Antonio Molina, que de verdad no tienen desperdicio. Su trabajo nos pone frente al espejo y nos obliga a cuestionar la realidad más básica. Vamos a ver paso a paso cómo el individualismo no es solo una postura filosófica, que va, es en realidad un error de percepción clínica en toda regla. Bueno, vamos al lío. Nuestra hoja de ruta para este diagnóstico clínico está dividida en 5 partes muy claras. Primero, el error de percepción. Luego, pasaremos a ver cómo se desarrolla el tiranismo del yo. En tercer lugar, analizaremos las consecuencias personales y sociales de todo esto. Después, usaremos la metáfora del cuerpo para entender el impacto real y finalmente exploraremos el camino hacia una nueva consciencia. Fijaos en esta cita porque esta tesis de Antonio Molina es, literalmente, el ancla central de nuestra exposición de hoy. Parte de una idea muy potente. Nuestra forma predeterminada de ver el mundo está rota. Sí, como lo oís. Vemos el universo como si fuera un puzzle gigante, pero con las piezas sueltas por ahí totalmente desconectadas. Y el meollo del asunto es que esto no es una realidad objetiva, para nada. Es un error psicológico profundo que nos hace creer que el aislamiento existe de verdad. Así que arrancamos con la sección 1. El error de percepción. La ilusión de la fragmentación. Y aquí es exactamente donde la maquinaria humana falla por completo. Básicamente, la percepción se queda en la superficie, negándose a mirar un poco más allá para ver cómo el universo está interconectado. Lo que la sociedad acepta como la realidad pura y dura, esa idea de que cada objeto, persona o evento vive en su propia burbuja aislada, resulta que es un fallo perceptivo. Un auténtico glitch o fallo en el sistema de nuestra mente, por así decirlo. Vivimos sintiéndonos solos, convencidos de que somos piezas completamente independientes, pero cuando rascas un poco te das cuenta de que ese aislamiento es insostenible. Es una ilusión total. Lo interesante de esta diapositiva es ver cómo este simple fallo se convierte en algo mucho más denso. Cuando damos un paso más y decidimos otorgarle una identidad real a esa ilusión de separación, ¡boom!, damos a luz al solipsismo. Entramos en un estado solipsista en el que somos totalmente ciegos al hilo que conecta todo lo que existe. La mente se encierra en una burbuja psicológica y se convence por completo de que su existencia aislada es la única verdad absoluta. Lo cual nos lleva directos a la sección 2, el tiranismo del yo, de mediador a dictador. Y esto ilustra a la perfección una evolución clínica bastante preocupante. El yo psicológico sufre un cambio radical. A ver, en principio, el propósito original y sano de este yo era ser un simple traductor, un mediador para ayudarnos a percibir la inmensa estructura del todo universal. Pero claro, en su manifestación corrupta, al alimentarse de esta ilusión de que estamos separados del resto, adquiere una importancia completamente desproporcionada. Se le suben los humos, se olvida de su función mediadora y se erige como un dictador absoluto. Nace el yo tirano, y en su cabeza él es el centro de absolutamente todo. La patología de este yo tirano es fascinante, pero a la vez bastante trágica. Al estar tan metido en su propia paranoia solipsista, desarrolla un mecanismo de defensa extremo. Si hay cualquier intento de conexión genuina, cualquier movimiento que busque incluirlo en el todo, ¿qué hace? Pues lo interpreta como una amenaza gravísima. Siente la inclusión, simple y llanamente, como un ataque directo, porque desmonta la mentira de su aislamiento. Básicamente, este tirano prefiere quedarse en la más absoluta soledad antes que perder su trono de mentira. Pasamos entonces a la sección 3. Consecuencias personales y sociales. El diagnóstico clínico. Es absolutamente crucial entender que este error de percepción no se queda tranquilamente en una charla de filosofía, para nada. Genera síntomas muy reales en el mundo físico y a menudo devastadores. Si miramos a nivel personal, a nivel micro, existe una desintegración interna brutal. Se experimenta una angustia incomprensible, precisamente porque la mente sigue creyendo en esos valores que la aíslan. Y ojo a esto, a nivel macro, a nivel social, esa angustia se proyecta hacia el exterior. Como no somos capaces de ver a los demás como parte del mismo todo, esa incomprensión se convierte en violencia, en tratar al prójimo como un objeto y en una sociedad profundamente rota. El dolor que hay por dentro se transforma inevitablemente en conflicto por fuera. Y así llegamos a la sección 4. La metáfora del cuerpo, un colapso anatómico.
Para que este concepto abstracto baje a tierra y sea supervisual, Antonio Molina nos regala esta metáfora anatómica. Sigamos esta lógica, que en el cuerpo físico suena casi a locura, pero que es exactamente lo que hace nuestro ego a diario. Paso 1, imaginemos que los pulmones y el corazón deciden de repente que son totalmente independientes. Paso 2, como ya no ven que forman parte del mismo sistema vital, empiezan a atacarse entre sí, viéndose como enemigos o competencia. Paso 3, el resultado inevitable. El cuerpo entero colapsaría o los órganos simplemente dejarían de existir. No me digáis que no es la ilustración perfecta de lo que la fragmentación social le hace a nuestra estructura colectiva. Pasemos a ver cómo todo esto construye la solución en nuestra sección 5, hacia una nueva conciencia, el tratamiento. Vale, ya tenemos el diagnóstico clínico, así que toca hablar de la cura. Y la buena noticia es que la solución está enteramente en nuestras manos. El primer paso de este tratamiento es domesticar a ese yo psicológico. Hay que educarlo para que se dé cuenta de que su actitud de dictador no le hace invencible, sino que es justo lo que le causa todo su sufrimiento. En el momento en que se comprende que esos valores solipsistas basados en la ilusión de la separación no valen para nada, el mecanismo de defensa se apaga. En el fondo ya se sabe, solo hace falta recordarlo para poder superar finalmente y con mucha esperanza esa angustia pesada que se arrastra. Este proceso desemboca en un cambio de paradigma espectacular. Dejamos atrás el paradigma antiguo, ese donde somos tiranos aislados sufriendo en nuestra propia burbuja defensiva, y entramos de lleno en un paradigma nuevo, donde comprendemos que somos simplemente un instrumento perceptivo dentro de una estructura mucho mayor. Aquí, esa individualidad tan rígida se disuelve de forma natural, permitiendo que la percepción alcance la totalidad del universo desde un nivel de consciencia muchísimo más alto e integrado, un verdadero salto cualitativo. Y para cerrar nuestra lección académica, nos queda sobre la mesa una profunda reflexión. Si la violencia y la angustia nacen de la simple ilusión de creer que estamos separados del resto, surge esta gran pregunta: ¿qué pasaría con la estructura de la sociedad si el ego, de una vez por todas, comprendiera que nunca jamás ha estado solo en el inmenso tejido del universo? Es un pensamiento que sin duda invita a replantear nuestra conexión con el todo universal. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en la próxima.